buenos días. Bienvenido a el programa Escuchando y Creciendo. Es para mí un placer poder compartir con ustedes un review de lo que será la lección de escuela sabática de esta próxima semana. Y aunque el pastor Kenny y el pastor Misael no pudieron estar en esta ocasión por compromisos, no queremos que usted empiece a estudiar el folleto de escuela sabática de esta semana sin usted tener una idea, tener una visión general de lo que estaría hablando el folleto de escuela sabática para esta semana. Y precisamente hay 3 puntos sumamente importantes que toca la lección de esta semana. El título de la lección de esta semana es el gran plan cristocéntrico de Dios. Y Pablo presenta cuál es ese gran plan cristocéntrico de Dios en el transcurso de la semana, y por eso es importante usted poder estudiar la lección de escuela sabática y así usted saber básicamente cuál es ese plan, a qué se refiere Pablo con ese plan cristocéntrico. Sin embargo, de los 3 puntos que Pablo presenta, podemos ver el primer tema, que es acerca de la predestinación. Pablo presenta allí un tema que es bastante debatido, el cual tiene muchas explicaciones. Sin embargo, yo quiero que ustedes escuchen precisamente lo que Pablo expresa acerca de este tema. Y quiero darle más o menos un trasfondo de por qué Pablo habla sobre esto. En la lección del sábado podemos ver que Pablo introduce la carta con un agradecimiento, exaltando a Dios, alabando a Dios. El versículo para memorizar, creo que fue Efesios, el capítulo 1, el verso 3, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que vemos aquí es que Pablo está exaltando a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Pablo está alabando a Dios. Pablo está agradeciendo a Dios por sus maravillas, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha hecho por el pueblo, por todo lo que Dios ha hecho por los oyentes a quien él está escribiendo. Así que por allí la lección nos introduce al agradecimiento que Pablo tiene acerca de Dios y de lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué razón Pablo exalta a Dios? Porque precisamente lo que estaba sucediendo en Éfeso era que toda la concentración, toda la alabanza, todo el agradecimiento estaba enfocado a la diosa Diana. Y la gente pensaba que la diosa Diana era quien hacía todos los milagros que ellos recibían, era quien proveía todo lo que ellos tenían. Entonces Pablo quiere aclarar muy bien de que no es gracias a esos dioses, no es gracias a esos ídolos, sino que es gracias a Dios. Y entonces como un resultado, se pudiera así decir, o una bendición que el Señor nos da, por el cual nosotros tenemos que estar agradecidos, que es lo que Pablo menciona. Entonces la predestinación dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Algunas personas piensan que la predestinación es el hecho de que Dios ya decidió quién se va a salvar, quién se va a perder, y que nosotros, aunque no querramos, nos vamos a salvar. Muchas personas piensan de que ya arbitrariamente Dios determinó quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Pero lo que la predestinación realmente significa es saber de antemano el futuro o lo que va a suceder. Entonces, Dios sabe lo que ha de suceder con nuestra vida. Dios sabe quiénes le van a aceptar y Dios sabe quiénes le van a rechazar.
Y lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, se refiere precisamente a eso, a que Dios ya sabe quiénes les van a aceptar y sencillamente quiénes le van a rechazar. Y Pablo dice, por eso hay que agradecer a Dios. Hay que agradecer a Dios porque el Señor nos ha dado la oportunidad de salvarnos. O sea, Dios nos creó a todos para nosotros vivir eternamente. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para que nosotros fuéramos eternos, para que nosotros viviéramos por la eternidad. Sin embargo, por el pecado, nosotros tuvimos que alejarnos de Dios. Y es a eso lo que se refiere el texto cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros ya hoy hemos sido escogidos. Ahora depende de nosotros el mantenernos en esa salvación. Depende de nosotros si nosotros nos alejamos o nosotros permanecemos. ¿Ve? El otro punto interesante que la lección resalta, que usted va a poder encontrar allí en el folleto de esta semana, es en el día martes. Pablo habla acerca de la unidad. Y para eso nos vamos al versículo 9 al 10, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo le hace un llamado a sus oyentes, a los éfesos, a mantener la unidad. Es prácticamente un llamado como también una motivación, dejándole dicho de que Jesús es el que puede unir. Había diferentes posiciones acerca de qué iba a suceder, qué iba a pasar con Pablo, qué iba a pasar con el mensaje, qué iba a pasar porque Pablo estaba preso, ¿verdad? Qué iba a pasar con la palabra de Dios, qué iba a pasar con el futuro de la iglesia. Y Pablo lo que le está diciendo, o sea, Dios ya lo sabe todo, ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabe todo. Lo que hay es que mantenerse unido. Lo que hay ahora es que mantenerse en unidad. Y eso es lo que Pablo se refiere. Y es una motivación a nosotros hoy en día, cuando muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en personas. Nosotros alabamos personas, nosotros adoramos personas, nosotros dependemos de personas, y a veces esas personas nos traicionan, porque como seres humanos esas personas pues cometen errores y pensamos que pues todo está terminado, pensamos que ya no hay esperanza, pensamos que ya no hay solución, porque toda nuestro enfoque estuvo en un hombre. Y entonces Pablo dice, no, al que hay que alabar es a Dios, al que hay que adorar es a Dios. Y en medio de esa incertidumbre, pues tenemos que mantenernos unidos. Que cuando alguien falla, que cuando a alguien que nosotros admiramos nos traiciona, nosotros tenemos que mantenernos unidos. O sea, como iglesia debemos mantenernos unidos. Y esto pasa muchas veces en algunas iglesias. A veces hay cambio de líderes, hay cambio de ancianos, cambio de dirigentes, hay cambio de pastores. Y muchas personas prefieren no... muchas personas prefieren ya no seguir sirviendo, ya no seguir trabajando, ¿no? Porque ya no está el pastor que a mí me gusta, ya no está el pastor con quien yo me llevaba bien. ¿Por qué? Porque se creó una imagen de que toda la adoración, toda la atención, toda la alabanza estaba enfocada en esa persona. Y como Pablo dice, no, la alabanza, la adoración es solamente a Dios. Y si hay cambios, si hay algo distinto, a pesar de que haya algún desánimo, como estaba pasando con los efesios, a pesar de que haya alguna incertidumbre, debemos mantener la unidad. Debemos de buscar la unidad,
Pero, como dice Pablo, esa unidad la encontramos en Cristo. O sea, Cristo es quien da esa unidad. Si cada quien tiene a Cristo, cada quien entonces se va a mantener unido. Y el tercer punto interesante que la lección nos va a hablar se encuentra el día miércoles, y es acerca de lo que nosotros somos. Pablo quiere que nosotros entendamos que somos herencia de Dios. Pablo quiere que nosotros entendamos que somos algo importante, que no somos cualquier cosa. Y el versículo 14 nos dice lo siguiente: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La razón por la que nosotros tenemos que sentirnos felices, la razón por la que nosotros tenemos que activarnos, los efesios estaban desanimados, estaban desmayados por la situación que estaba pasando, estaban, como acabo de mencionar, había falta de unidad. Y la razón que Pablo presenta la herencia de Dios, de que somos herencia de Dios, es para que podamos entender que nosotros somos importantes, que nosotros no somos cualquier cosa y que Dios no nos va a abandonar, que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, ¿ve? Entonces, al nosotros entender que somos herencia suya, que somos herencia de Dios, entendemos que somos importantes. Y al nosotros entender que somos importantes, nos vamos a animar, nos vamos a motivar y vamos a continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Así que esto es más o menos una idea general de lo que la lección de escuela sabática va a tratar, pero es importante que tú estudies la lección, que tú vayas al folleto, que tú leas. Nosotros aquí no queremos darte todo lo que la lección de escuela sabática presenta, sino que tú debes de estudiarlo, pero es importante que lo leas, que lo estudies con esta visión, ¿no? Otros temas que la lección también habla es el tema de la redención, y habla también acerca del sello del Espíritu Santo. Así que estudia tu folleto de escuela sabática, está muy interesante. ¿Cuál es, en resumen, el gran plan cristocéntrico de Dios que Pablo presenta? Es unir a su pueblo. Es algún día reunir a todos los escogidos y juntos poder irnos con Él y vivir por toda la eternidad. Así que yo espero que tú seas parte de ese pueblo escogido. Yo espero que tú seas parte de los que se mantienen unidos y que son parte de ese plan cristocéntrico de Dios. Para tú mantenerte unido en la iglesia, para mantenerte unido con el pueblo, para mantener la unidad con tus hermanos, para mantener la unidad en tu familia, en tu trabajo, en cualquier parte, todo eso es posible por medio de Cristo Jesús. Por eso la lección dice, es un gran plan cristocéntrico, porque la unidad solamente la provee Cristo. Así que Dios te bendiga. Dale like a esta review, a este resumen, comparte con otras personas para que así otros tengan una idea de lo que se va a hablar, de lo que se va a tratar la lección de escuela sabática de esta semana. Bendiciones.